la presencia internacional del guaraní. Hoy el guaraní se enseña no solamente en nuestro país hoy es una exigencia para todas las carreras universitarias. El famoso Consejo Nacional de Educación Superior, que es el que habilita las universidades y las carreras, exige en cada malla curricular de cada carrera la presencia del guaraní. Y el estamento que se encarga de hacer lo que se llama la evaluación para la acreditación, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, ellos también ponen como requisito el tener presente el guaraní. Y no solamente presente en la sala de clases, sino que en toda la señalética. Acá decir San Miguel, somos un país bilingüe. Les decía, para que tengan nomás así con nombre y apellido, la UBA, la más grande e importante universidad argentina, tiene cátedra de guaraní. La Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Misiones, acá frente a Río está Posada, ¿verdad? La Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Jujuy, son algunas universidades que en la Argentina tienen cátedra de guaraní. Del lado brasileño, acá en la frontera, la famosa UNILA, que es la Universidad de la Integración Latinoamericana, probablemente la más grande universidad de Sudamérica, la Universidad de San Pablo, la USPI, y por ejemplo la Universidad de Logrado, en Mato Grosso, tienen cátedra de guaraní. También en Bolivia tienen cátedra de guaraní en todas las universidades, en los Estados Unidos, en España, ya que mencionaste lo de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Madrid está una profesora muy conocida que hace años se dedica al estudio y la promoción del guaraní. Ella es la doctora Azucena Palacios, está en la Universidad Autónoma, repito. Y en Francia, en la Universidad de París. De hecho, hay un departamento en la Universidad de París que inclusive rescató libros antiquísimos de la época de la colonia y los volvió a poner a disposición de la gente. Uno quiere encontrar, por ejemplo, la obra de Antonio Ruiz de Montoya, uno de los grandes de la época de la colonia, que escribió lo que se llama arte y vocabulario, una especie de gramática y de diccionario. Ese diccionario de 1640 hoy está disponible gracias a la gente de París. Tenemos en la Universidad de Mainz, en Alemania, inclusive de allí es el profesor Wolf Lustig, hoy lastimosamente digo en el sentido que ya no está en una vida activa, pero en su momento fue el responsable de instalar al guaraní en Internet. El primer sitio que tuvo el guaraní en el mundo no es un sitio paraguayo, fue obra y gracia de un alemán en Alemania. También en Italia hay cursos de guaraní, en Austria hay cursos de guaraní, y un poco más allá vamos a encontrar cursos de guaraní en el Japón hoy.